El Yakiman Volunteer presenta Perspectivas con los temas locales que levantan nuestra comunidad. Gracias, Salvador. 2 minutos después de las 8 de la mañana de este jueves 5 de junio. Y pues ya está con nosotros nuestra querida amiga Diana Ikeda, la directora del Black Knight Medical Center. Diana, buenos días, bienvenida, encantado de saludarte, ¿cómo estás? Gracias, Rodolfo. Buenos días, Salvador. Por aquí todo muy bien, gracias a Dios. Mis papás llegan hoy de visita, así que estoy muy contenta. Caray, qué bien. Me alegra mucho por ti, realmente. Es fabuloso tener la familia, ¿no? De visita, realmente. Qué bueno. Y ya está con nosotros el líder, un invitado especial por el día de hoy. Si eres tan amable en presentárnoslo. Pues hoy tenemos, como siempre, un regular en nuestro programa, el doctor Ricardo González. Doctor González, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, aquí con el gusto de saludarla y recuerdo haber conocido a sus padres la última vez. Bueno, hay una de las veces que estuvieron aquí, así que me va a dar mucho gusto volverlos a ver. Y buenos días, don Rodolfo, aquí con muchísimo gusto de estar con ustedes. Gracias, doctor. Muy buenos días, encantado de saludarlo. Bienvenido. Siempre es un placer tenerle con nosotros en el programa. ¿Ya? Muchas gracias. Y hoy hemos decidido volver a lo básico. Seguimos hablando de temas de salud, seguimos hablando de vacunación. Y queremos volver a toda la parte básica. Y doctor, para comenzar con eso, yo quería que nos definiera qué es una vacuna, porque hemos hablado mucho de diferentes vacunas, pero en realidad nunca hemos hecho la definición de la vacuna. Sí, es muy importante. Pues más para empezar a clarificar, pues una vacuna es una preparación médica o una situación que vamos a usar para estimular las defensas naturales del cuerpo, para que el cuerpo reconozca una sustancia extraña y la combata una vez que nos enfrentemos a esto. Tomamos una partícula de un virus atenuado, algo que estimula, que hace que nuestro mismo cuerpo genere estas defensas de una manera controlada. Sin haber pasado por la enfermedad, nuestro cuerpo tendrá la manera de poderse defender. No, y qué bueno que hablamos sobre esto, doctor, porque precisamente en estos momentos se está hablando bastante de vacunas. Creo que el Departamento de Salud, una vez más, está alertando acerca del aumento de casos de sarampión. También se está hablando de esta nueva variante de COVID-19, en fin, y todo eso, indudablemente, esa información va acompañada de recomendaciones de vacunarse. Entonces, ¿cuál es, diría usted, desde cuándo existen las vacunas y cuándo han evolucionado con el tiempo? Fíjate que yo he estado pensando mucho esto recientemente porque nuestros padres fueron vacunados y, vamos, nuestros abuelos quizá recibieron algunas vacunas antes, pero desde el año 1796 el médico inglés Edward Jenner había una alta mortalidad por viruela en Europa, en Inglaterra, donde él estaba, en todas partes, y él observó que personas que se dedicaban a ordeñar vacas, que no les daba una cosa que era la viruela bovina, la viruela de las vacas, cuando la vaca tenía viruela a veces les salían estas lesiones en las manos, se curaban, pero luego nunca les daba viruela. Entonces a partir de ahí el doctor Jenner empezó a tomar muestras de estas cosas que había en estas vesículas en las manos, en estas manchitas, y aplicárselas en el brazo a otras personas, y vio que estas personas no se enfermaban, y con eso logramos acabar con la alta mortalidad que tenía la viruela. Entonces estamos hablando desde 1796, o sea, tenemos más de 200 años
con experiencia a nivel en el mundo con esto, por eso les puedo asegurar que nuestros padres, nuestros abuelos, recibieron algunas de estas vacunas para acabar con las enfermedades mortales. Doctor, ¿y las vacunas desde el principio han sido iguales o han habido evolución en cuanto a cómo se hacen las vacunas? Hemos cambiado bastante la forma de hacer las vacunas. Al principio eran estos virus que eran parecidos a otros, por ejemplo el virus de la viruela de las vacas, la viruela bovina, se utilizaba para estimular el sistema inmune para protegernos de la viruela que mataba a los seres humanos. Después de esto se hicieron con virus atenuados, es decir, tomaban un virus y a través de alguna sustancia química, de mantenerlo de cambiarles la temperatura, de alguna otra cosa, hacían que el virus siguiera teniendo ciertas características, estimulaban el sistema inmune, pero que no causaban enfermedad, por ejemplo, la rabia y otras. Y hemos llegado hasta la evolución que hizo que pudiéramos combatir el COVID-19 cuando se empezaron a buscar pequeñas partículas del material genético del virus que iban a ser muchísimo menores, tener menos efectos secundarios y estimular el sistema inmune de los humanos. Doctor, ¿y siempre se pone un poquito del virus para hacer la vacuna o hay alguna otra forma de hacerlas? No, actualmente ya, como le digo, ya se puede poner nada más un poquito de material genético de ciertas partículas del virus que ya no, ni siquiera son del virus, ya simplemente es genética que se hace en el laboratorio. Interesante. Ahora, yo me imagino, ¿no? Que ha habido muchos nuevos importantes en la historia de la vacunación a nivel global, ¿no, doctor? Vamos, yo creo que de los logros más importantes de la medicina ha sido, yo siempre lo he dicho, los héroes en la medicina no somos los cirujanos que vamos y hacemos operaciones de 6 o 7 horas para ver un tumor y ayudarle a una persona a seguir viviendo por algunos años más, sino aquellos que han estado en el campo vacunando personas. Fíjese que en el 1980 se registró el último caso de viruela en el mundo. Era una enfermedad que mataba a millones de personas cada año. Y ya para 1980 muchas personas de las que nos escuchan no habían nacido todavía. Habíamos logrado ya erradicar la primera enfermedad y ya nunca volvimos a ver. Y eso vamos, todo es gracias a la vacunación. Otras enfermedades como el sarampión, la rubiola, la difteria y el tétanos han sido controlados gracias a las vacunas. El virus del papiloma humano está identificado como un factor de riesgo importante para desarrollar ciertos tipos de cáncer, entonces estamos ayudando a salvar vidas a través de prevención de cáncer. Y por ejemplo, algunos de nosotros todavía tenemos amigos que tuvieron polio y tienen secuelas de polio, es otra de esas enfermedades que hemos erradicado. Entonces, la verdad es que las vacunas no solo han salvado vidas, sino han reducido discapacidad, costos en salud y hospitalizaciones. Es uno de los avances más importantes en las ciencias en este mundo. Doctor, usted hablando de eso y cuando hablaba de la vacuna de polio, me acuerdo que eran unas gotitas que le ponían a uno. Eso me lleva a preguntar, ¿todas las vacunas son inyecciones o hay otros métodos para poner la vacuna? No, hay diferentes formas de poner las vacunas. Unas son inyecciones, algunas se están poniendo a través de inhalación, y después se las ponen uno a través de la nariz, y ese es uno de los avances importantes para los niños. Por ejemplo, muchas personas tienen, y adultos que le tienen pavor a las agujas. Algunas son por forma oral, como la de polio. Entonces sí hay diferentes formas dependiendo. Básicamente lo que se está tratando es de imitar el sistema con la vía de entrada que tiene el virus al cuerpo, para
para estimular el sistema inmune desde el principio de donde van a encontrarse con el virus real las personas. Interesante. ¿Cuál es el estado actual de las vacunas en el mundo y aquí en Estados Unidos, por supuesto, ¿no? ¿Qué enfermedades seguimos previniendo activamente, ¿no? Con estas vacunas? Pues, tenemos aproximadamente 20 o 20 y tantas enfermedades que podemos prevenir con vacunación. Muchas de estas vacunas están en los calendarios nacionales de vacunación. En Estados Unidos aplicamos vacunas de rutina como sarampión, rubiola, varicela, tétanos, hepatitis A, hepatitis B, de meningococo, neumococo, son bacterias. También para el virus del papiloma humano, la influenza cada año, entre otras, ¿no? La vacuna de COVID-19 salvó al mundo de una de las tragedias más grandes. La gente que no conoce la historia no puede ver la magnitud de esto. Se murieron tristemente 6 millones de personas en 3 años gracias a que hubo vacunas. Si nosotros comparamos con 1917, se murieron 50 millones de personas en un año por el virus de la influenza, y de esos 20 millones en los primeros 2 meses. Entonces estamos hablando de que, las vacunas han hecho muchísimo. Sin embargo, tristemente están cambiando las normas por cuestiones más políticas que científicas, y a nivel global, pues ya muchos niños se van a quedar sin acceso a vacunas básicas, y esto va a generar un resurgimiento de enfermedades porque, como usted mencionó hace un ratito, Rodolfo, tenemos más casos de sarampión. Ayer mencionaron, ya llevamos la docena de casos de sarampión en Colorado, y si lo pueden ver, muchos de los casos han sido por personas que han viajado de otros países. Nosotros no seguimos vacunando, tristemente vamos a tener estos resurgimientos. Doctor, ¿qué avances hay en los desarrollos de la vacuna y qué cosas estamos buscando? ¿Cuáles son los avances más prometedores que estamos viendo o que los científicos quieren obtener? Uno de los avances más importantes ha sido este desarrollo de la tecnología del RNA mensajero, que es una molécula que utiliza el virus para atacar. El poder trabajar con esta molécula, que es específica para cada variante del virus, o sea, no es una en general, es para el virus, no para la persona, es lo que se está modificando. En lo que si nosotros logramos que esta tecnología se pueda aplicar a otras vacunas, vamos a tener vacunas que son más efectivas, con menos efectos secundarios, y que van a poder hacer la producción masiva más rápida, porque no tenemos uno que tomar el virus, atenuarlo, etcétera, como se hace con las otras vacunas. Una de las ideas grandes que también se ha estado platicando recientemente, y que espero sea una realidad que veamos antes de que termine esta década, es el tener una vacuna universal contra la influenza. Todos los que nos vacunamos cada año sabemos que la vacuna de la influenza cambia, porque cambia el virus cada año. Entonces, son muchas, tiene 2 cadenas que pueden modificarse. Entonces están tratando de hacer una vacuna que pueda tomar todas estas cadenas para que se pueda vacunar uno en vez de cada año, a lo mejor cada 5 o cada 10 años. También hemos estado platicando ya sobre vacunas para prevenir cáncer, ciertos tipos de cáncer que tienen relación con virus o con alguna otra, vamos a decir, alteración en el sistema o en el código genético. Y además, lo más prometedor para muchos sería las vacunas sin agujas, o sea, el poderlas aplicar de cualquier otra forma. Entonces, hay muchísima investigación en esto. De hecho, ahorita estoy yo aquí en Glenwood Springs, en la reunión regional de inmunización en Colorado, y donde se están platicando todas estas cosas para el futuro. Esa
pensando, doctor, y especialmente durante la pandemia escuchamos tantas cosas que se decían sobre las vacunas, hay tanta desinformación, ¿no? Y esto puede aumentar, ¿no? Inclusive ya después de la pandemia, ¿no? ¿De dónde proviene toda esta desinformación que hemos estado escuchando y que precisamente desanima a muchas personas y a muchos padres a vacunar a sus hijos, quizás, ¿no? En las mismas también, ¿no? Y este es uno de los problemas más grandes que hemos tenido. Y yo voy a platicar particularmente de las vacunas, pero lo podemos tener de cualquier cosa. Y si usted me permite un poquito, eh, hace algunos años yo leí en una revista de cirugía un cirujano que comentaba que las redes sociales son como las paredes de los baños. Y él decía, puede uno escribir cualquier cosa sin que nadie verifique que sea cierto. Y tristemente algunas personas, ya sea porque tienen realmente una desconfianza real, o porque tienen alguna ideología, digamos, del tipo que sea, empiezan a difundir mensajes erróneos que no tienen evidencia científica. Y luego esas se multiplican en las redes sociales, y las redes sociales están diseñadas para que se vean, y entonces cuando hay algún tipo de contenido sensacionalista, las redes sociales los promueven porque pues les genera mucho movimiento para ellos, aunque no sea cierto. Y como no hay censura, eso es, pienso yo, la causa número uno de esto. Pero luego también hay personas o grupos malintencionados, a veces dicen que son gobiernos extranjeros, que han usado esta desinformación para generar división y desconfianza. Y como nuestra gente, muchas personas no tienen acceso a información clara, la información que se da, que puede ser clara, no es culturalmente relevante o no se ve el idioma correcto, entonces la gente empieza a buscar información en sitios que no son confiables. Yo por eso les decía al principio, sus padres y mis padres y nuestros abuelos recibieron algunas de las vacunas, o las vacunas que eran que eran o que estaban vigentes en sus tiempos. Doctor, ¿y dónde puede buscar entonces la gente esta información que sea fidedigna? Si yo leo un post o veo un TikTok que dice no te vacunes por esto, o estas son las consecuencias, o va a tener, sobre todo hay mucha desinformación en cuanto a cuáles son las consecuencias de ciertas vacunas, ¿no? Que si de autismo, que si en ese caso, ¿dónde pueden ir las personas a buscar la información verdadera? Yo voy a empezar por lo más confiable. Lo más confiable es que nos sigan escuchando a nosotros, que nos escuchen a ustedes. No porque esté yo, no porque usted siempre está buscando a las personas que saben perfectamente de lo que están hablando y que se acerquen a las organizaciones comunitarias que les están ofreciendo servicios. Eso se lo estoy diciendo a todos nuestros paisanos, a todas nuestras comunidades. Nos prometemos de veras que nuestras organizaciones comunitarias no están recibiendo fondos para hacerles daño, sino todo lo contrario. Si tiene usted un médico de cabecera, que tiene usted una clínica donde vaya, ahí es donde le van a dar la información confiable. Hay personas que les gusta buscar en redes información, entonces hay unas páginas en español que es vacunas.gov con Lodaca, que están en inglés, diagonales de español, y ahí tienen información en español. Eso es del gobierno de Estados Unidos, lo pueden ver en la página de los centros de enfermedades para el control y prevención de enfermedades, el CDC, vacunas de inmunización, ahí lo pueden encontrar. Que si no confían o no quieren ver cosas del gobierno de Estados Unidos, están las páginas de la Organización Mundial de la Salud, y estas están en español también, NSC-vacunación, y ahí puede encontrar información fidedigna. O sea, en realidad hay mucha gente, tristemente, como están las situaciones a nivel global, no quiere o no tiene confianza en los gobiernos, y pues vamos a aceptar que esto es así. Hay que buscar
es la Organización Mundial de la Salud y si ustedes buscan en los departamentos de salud de sus países de origen, también ahí podríamos encontrar información fidedigna. Doctor, ¿cree usted que hay algún riesgo real, ¿no? Con las vacunas? ¿Cómo se comparan, por ejemplo, los beneficios con esos riesgos? En realidad cualquier cosa que es externa a nuestro cuerpo puede producirnos algún efecto secundario. Le voy a platicar dos cosas personales, me gusta compartir. Yo de pequeño tuve 3 reacciones alérgicas graves, no severas, así de hospital, pero sí de tener que tomar medicamento. Hay una planta que se llama, aquí en Estados Unidos llaman oreja de elefante, en México le llamaban hoja elegante. Y la primera vez, pues, yo me metía cosas a la boca y en la casa de mi abuela había una, yo tenía 4 o 5 años, fue mi primera reacción alérgica, me supo que fue. Otra vez estaba yo en una alberca y no sé por qué caí yo cerca de una planta, no supe yo cómo fue, tampoco supe qué fue, ya más grande, estábamos cortando con un machete y corté una de esas y fue cuando me di cuenta que esa era la planta. Hace poco me di cuenta que la cáscara del mango, no el mango, sino la cáscara del mango me hace toser y me genera cierta irritación. No sabía yo que era eso. Lo que quiero decir es que muchas cosas que comemos, que están en el aire, cualquier cosa, puede generarnos alguna reacción adversa. Si nosotros nos ponemos en contacto con una partícula de un virus que viene en cierto líquido, a algún grupo de personas le puede generar alguna reacción alérgica. Eso es bastante raro. La mayoría de los casos habitualmente son leves y son temporales. Algunas personas van a tener, bueno, todos vamos a tener dolor por etiquete. O sea, nadie va a tener una porción tuyazo que no duela. Pero el dolor, como muchas personas que se han vacunado dicen, pues no da tanto. Y luego podemos tener cansancio o fiebre porque nuestro sistema inmune está siendo activado. Los efectos graves son extremadamente raros, muy raros. De acuerdo a las leyes, tenemos que estar informando de estos efectos. Por eso cuando le dicen a las personas, oye, algunas personas han tenido una enfermedad que paraliza parte del cuerpo temporalmente, que se llama Guillain-Barré, pero eso es tremendamente raro, ¿no? Cuando comparamos todos estos efectos, los mínimos y los grandes, con los beneficios, queda claro que los beneficios superan por muchísimo cualquier riesgo. En muchos estudios se hacen estudios con placebo para probar que las vacunas funcionan. He escuchado últimamente que con ciertas vacunas, con ciertas poblaciones, esto no es ético. Y ¿cuáles son esos contextos en los que no se debería hacer estudios con placebo? Esta es una pregunta muy interesante, sobre todo en el momento actual. Va a empezar a existir una presión por parte de grupos políticos para decir es que no se puede hacer esto si no se estudia con un placebo. El placebo, para las personas que no saben qué es un placebo, es la aplicación de una sustancia inerte que tiene un parecido físico con la sustancia activa. Por ejemplo, en el caso de una vacuna le pueden poner una inyección que solamente tenga solución salina, mientras que a otros le están poniendo la vacuna real para comparar cuál tiene menos efectos secundarios o cuál tiene mejores efectos. Ya desde hace mucho tiempo hemos estado platicando si de veras es necesario comparar medicamentos con placebo, pero cuando tenemos un tratamiento que es efectivo o una vacuna que es segura y efectiva para una enfermedad, en realidad no vemos dónde está la ética de ahora vamos a probar a ver si de veras es mejor que nomás inyectarles agua destilada a las personas. Porque estaríamos escogiendo
quizá al azar, a la mitad o a un grupo de personas que les estaríamos, entre comillas, engañando para no protegerlos de una enfermedad grave. Es como tener un cinturón de seguridad y decirle a las personas que solamente la mitad de las personas se va a poner el cinturón a ver qué pasa, ¿no? Hay cosas que ya sabemos qué pasa, ya sabemos qué pasa si la persona se enferma, ya sabemos que tenemos una manera segura de prevenirlo, entonces no tendría caso, en el caso de las vacunas, tratar de justificar esto con un placebo. Ya. Estaba preguntándome, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, fortalecer, ¿no?, la confianza de la comunidad en la vacuna? Porque precisamente hace poco tuvimos una nota en la que se estaba avisando a muchos padres la cantidad de niños que no se habían puesto las vacunas necesarias, ¿no? Ah, y entonces, ¿cómo fortalecer, ¿no?, la confianza de la comunidad en las vacunas? Yo quisiera platicar con la gente a nivel de nuestras comunidades, porque yo pienso que es lo más importante, pero también a nivel de nuestras autoridades, porque durante esta época de pandemia de COVID-19, aquellos grupos comunitarios que estuvieron cerca de las organizaciones comunitarias tuvieron mayor respuesta a recibir vacunas que aquellos grupos que no estaban. Y la cantidad de desinformación era sumamente importante. Pero sí para decir que la confianza no se construye a base de presión, sino a base de diálogo, a base de respeto, a base de la presencia constante. Y aquí es donde quiero decir yo la presencia constante. Nosotros como miembros de la comunidad que hemos asumido este papel de liderazgo con nuestras comunidades que nos honran con seguirnos, tenemos que estar aquí para escuchar sus dudas, sin juzgarlos, responder con información clara, basada en evidencia y trabajar con estos líderes, con promotores de salud, con maestros y otras personas que ya se ganaron la confianza de la comunidad. Una de las cosas que nosotros estamos abogando es que estos recursos podemos recibir organizaciones comunitarias para transmitir esta información a las comunidades. Debe de ser algo que recibimos de manera rutinaria y no solamente en casos de emergencia. No podemos volver a activar todo el sistema y luego desactivarlo, sino esto debe ser algo constante. Yo les puedo asegurar que nuestras organizaciones, y no voy a dejar mentir Diana, que estaremos con nuestras comunidades siempre, independientemente de que tengamos esos recursos o no, pero nos ayuda muchísimo tener esos recursos. Doctor, como ya no se nos pasó la hora, pero como última información para las personas que quieren ponerse vacunas o quieren ponerle la vacuna a sus hijos, ¿cuáles sitios, a dónde pueden ir para ponerse vacunas de manera gratuita? Yo me da mucha pena que falta casi 2 meses, pero el día 19 de julio vamos a tener una feria de salud en el Consulado de México. Esta feria de salud vamos a hacer por segundo año consecutivo, que es una feria de salud para niños, aunque también vemos a los papás de los niños. Esta es una feria de salud que se hace para el regreso a clases. Entonces, ahí está el Departamento de Salud de Colorado, pero si ustedes pueden buscar en la página del Departamento de Salud, ahí viene en dónde va a estar la unidad móvil, y las unidades móviles de salud del Departamento de Salud todavía están poniendo estas vacunas sin costo. Entonces yo le diría a la población que nos está escuchando, busquen esas unidades móviles de salud. No sabemos por cuánto tiempo más vamos a tener vacunas gratis, pero búsquenla porque ahorita son gratis. Y dentro de 2 meses, mes y medio, ya comienzan la escuela otra vez y les van a pedir las vacunas a sus hijos. Así que tomen datos y utilicen esta información.
Muy importante. Una preguntita rápido, doctor. ¿Sabe usted que con esto de la pandemia y las vacunas, hay personas que parecen, pues le da más reacción que a otras? Por ejemplo, aquí en casa, yo me vacuné varias veces contra el COVID-19 y yo jamás tuve una reacción de la vacuna. Bueno, siempre estuve mal, afortunadamente. Sin embargo, algunos miembros de mi familia decían que la reacción para ellos fue como cuando tuvieron COVID, ¿no? Era terrible, terrible. ¿Esto a qué se debe? Básicamente es la activación del sistema inmune. Los síntomas que nos da el virus utilizan nuestro propio cuerpo para eso. Entonces, algunas personas son más sensibles que otras. Yo tengo el privilegio de contar con 10 vacunas. Me han puesto 10 vacunas del COVID-19 todavía. La segunda que me dio síntomas tan intensos como los del COVID, pero nada más por unas horas. Las otras no me han dado tanto. Entonces yo pienso nada más es esta estimulación del sistema inmune y algunas personas serán más sensibles que otras. Interesante. Nada, pues, doctor, muchísimas gracias. Muy interesante la plática del día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Invitamos a la población a de veras a seguir escuchándonos. Estamos haciendo todo lo que podemos para aprender más, para poder estar siempre al día y darles información confiable. Gracias, doctor, por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, ya se nos fue la hora y como siempre, todos los jueves aquí en Perspectivas y nos escuchamos la semana que viene. Gracias, Diana. Gracias, doctor, otra vez. Tenemos 34 minutos ya después de las 8. Nos hacemos una pausa y regresamos con más.